El siguiente paso es el diseño metodológico. Nosotros hasta aquí teníamos toda una parte teórica. Ahora vamos a pasar al diseño metodológico, que tiene que ver con explicitar cuáles son las estrategias que vamos a considerar para nuestra investigación. Entonces, el diseño metodológico significa decir cómo pretendo llevar a cabo mi investigación, con qué herramientas, con qué técnicas, a través de qué conceptos, qué de esos conceptos voy a mirar, de cuáles van a ser las fuentes de dónde voy a sacar la información, cuál es el universo, cuál es la muestra, voy a extraer muestra, cuáles son las unidades de análisis de mi investigación. Todo esto está presente en el diseño metodológico, que es el próximo paso que voy a realizar en mi investigación y en donde voy a intentar dar respuesta a los interrogantes planteados. Es decir, el diseño es aquel escrito que cumple la función de anticipar los pasos que voy a seguir en una investigación. En primera instancia, entonces, vamos a definir el tipo de diseño. El tipo de diseño tiene que ver con estas tres posibilidades investigativas que tenemos en cuanto a la investigación científica. Un diseño puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo. El diseño exploratorio es aquel que busca conocer nuevos temas que hasta el momento no se han investigado. El diseño descriptivo tiene que ver con que intenta encontrar a través de la descripción características que sean similares entre los hechos que investigan. Tiene que ver con tratar de encontrar estas características similares en un conjunto de comportamientos, de fenómenos. Y por último tenemos el diseño explicativo, que es aquel que intenta decir o saber por qué ocurren determinados hechos, ¿sí? Posteriormente vamos a definir cuáles son las técnicas o instrumentos de recolección de datos. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es elegir entre las diversas estrategias, los diversos instrumentos que tenemos y a los que podemos acudir en cuanto a investigación. Esto va a depender no solo del tipo de diseño, sino también del paradigma en el cual nos ubicamos para llevar a cabo nuestra investigación. Luego del diseño también vamos a tener en cuenta cuál es el paradigma desde el cual nos vamos a ubicar para investigar esta problemática. Lo vamos a hacer desde un paradigma cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, y esto tiene que ver con cuál es la finalidad que me he propuesto como investigador, tiene que ver con el problema que he definido para mi trabajo de investigación y tiene que ver con cuáles son los fines que persigo como investigador. Entonces, definido el tipo de diseño, definido el paradigma, voy a pasar a elegir los instrumentos de recolección de datos que a su vez también me permite tener en cuenta, según el medio, según el papel que voy a tener como observador, según el número de observadores y según el lugar en donde voy a aplicar. Esto en el caso de la observación, en el caso de que el instrumento de recolección elegido sea la observación. Y luego tenemos la entrevista, cuestionario por correo, historias de vida, grupo focal, que son diferentes estrategias, digamos, diferentes instrumentos que puedo utilizar de acuerdo a la necesidad investigativa. Seguidamente vamos a pasar al proceso de operacionalización de variables. El proceso de operacionalización de variables es un proceso a través del cual se hace posible el desglosamiento de estos conceptos que son las variables en sí, para poder encontrar en ellas aquellos elementos que sean específicos, identificables, que puedan ser ubicados en la realidad. Es decir, la operacionalización de las variables es aquel ejercicio que debe realizar el investigador para traducir la variable, que es un concepto general y abstracto, en elementos que sean identificables, que sean específicos y que puedan ser fácilmente identificados en la realidad misma donde se lleva a cabo el estudio. Entonces decíamos que la operacionalización de variable es aquel ejercicio que debe realizar todo investigador para tratar de traducir esos conceptos generales y abstractos que significan las variables identificadas en nuestra problematización a elementos que sean identificables en nuestra realidad misma, que es en nuestro trabajo de campo, que significa
la aplicabilidad de ese proyecto que estoy exponiendo. Entonces, la operacionalización de variables se representa a través de una matriz, de una tabla, en donde voy a exponer mi variable, dimensiones, indicadores y que además puedo también postular y agregar a quiénes voy a aplicar o en quiénes voy a medir esa variable, que serían mis unidades de análisis, y el instrumento que voy a utilizar para ello. Recuerden que nosotros teníamos dos variables, rendimiento académico y capacitación docente. Ustedes imaginen que tenemos que operacionalizar la variable de rendimiento académico. Y decíamos que la elaboración del marco teórico conceptual era importante en este sentido. ¿Por qué? Porque es justamente de ese marco teórico conceptual del que nos vamos a valer para poder llevar a cabo todo este proceso. Entonces, voy a volver a mi marco teórico conceptual y voy a retomar el concepto que es definido por tal autor, que me dice que el rendimiento académico está medido en base a diferentes aspectos, que puedo abordar o que puedo tener en cuenta una dimensión actitudinal y que también puedo tener en cuenta una concepción conceptual. Es decir, poder medir el rendimiento académico de una persona, tengo que prestar atención a dos de estas cosas. Entonces, esta línea sigue. Y me dice que en lo actitudinal, el rendimiento académico se mide a través de lo actitudinal en una persona cuando tengo en cuenta la relación con el docente del alumno, la relación con sus pares, es decir, con otros alumnos, del alumno con otros alumnos, y la relación con el personal de maestranza, de la escuela, del jardín en donde voy a llevar a cabo mi investigación. Y me dice este autor que desde el aspecto conceptual lo que tengo que tener en cuenta de este alumno para medir el rendimiento académico es si reconoce conceptos cuando el docente lo trabaja en clases. Me dice el autor que además del reconocimiento de esos conceptos tengo que evaluar si el alumno los incorpora, es decir, si vemos nosotros de que realmente se apropia de ese concepto y si lo aplica. Entonces, todo esto lo he podido lograr en base a mi marco teórico conceptual, en base a la elaboración teórica que he realizado en mi diseño en la primera parte de mi diseño de investigación y que a estos fines me sirve para llevar a cabo mi operacionalización. Ustedes tengan presentes de que si en el marco teórico conceptual no pueden definir y representar de manera completa cada variable de estudio, cuando lleguen a esta instancia, a este procedimiento se les va a hacer un tanto dificultoso. Incluso si ustedes ven que no pueden llegar a indicadores, pregúntense qué es lo que les está faltando en el marco teórico o conceptual. Entonces, las unidades de análisis, aquí nosotros luego tenemos la primera variable que es rendimiento académico, pero recuerden que nuestro problema decía conocer la relación entre el rendimiento académico y la capacitación docente. Entonces, luego, con la capacitación docente, voy a hacer el mismo procedimiento, que tiene que ver con esta operacionalización. Voy a encontrar las dimensiones, los indicadores. Ahora, ¿por qué también postulamos estas celdas para unidades de análisis e instrumentos? Porque nosotros el rendimiento académico lo vamos a medir en los alumnos. Alumnos de cuarto grado. Sin embargo, la capacitación docente la vamos a abordar en los docentes del cuarto grado. Entonces, ven ustedes que las unidades de análisis son diferentes. ¿Y por qué hablamos de instrumentos? Porque nosotros a lo mejor
este rendimiento académico de los alumnos de cuarto grado lo podemos abordar a partir de las libretas o a partir de los informes realizados acerca de ese alumno. Y la capacitación docente la podemos abordar o la podemos evaluar a través del historial de inscripciones, por ejemplo, en las juntas de calificaciones, que es en donde el docente presenta toda la documentación para obtener mayor puntaje, para ser clasificados y demás. Entonces, es importante que este proceso de operacionalización me deje en claro todos estos conceptos. Ustedes recuerden que en una investigación cualitativa generalmente se llega a indicadores y en una investigación cuantitativa muchas veces se llega a categorías. Si nosotros tenemos una investigación cuantitativa, aquí relación docente, relación del alumno con el docente. Entonces aquí en categorías, esta relación del docente podría ser buena, muy buena, excelente. Mala, buena, muy buena y excelente. Entonces, esas serán categorías dentro de las cuales puedo ubicar a cada uno de los alumnos de cuarto grado para ver en relación a su comportamiento actitudinal cómo era la relación con el docente. Pero si estamos hablando de una investigación cualitativa, quedamos a nivel de indicadores. Bien, ahora, ¿por qué es importante llevar a cabo también esta operacionalización? ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son los indicadores? Es importante llevar a cabo esta operacionalización porque este procedimiento es lo que luego me va a permitir elaborar mi modelo de instrumento de recolección. Mi modelo de instrumento de recolección, que en el caso de las investigaciones cuantitativas serán encuestas, cuestionarios, y en el caso de las investigaciones cualitativas serán las entrevistas u observaciones. Bien. Entonces, si logro realizar todo esto, luego la conformación o la elaboración de mi instrumento de recolección de datos será fácil porque significa solamente la traslación de cada uno de estos elementos hacia el cuerpo del instrumento que defino. ¿Y cómo me doy cuenta cuáles son los indicadores? Cuando pueda, tengo que preguntarme si esto que he encontrado puedo verlo en la realidad. Si realmente puedo observar si la relación de este alumno con el docente es muy buena, buena, excelente. Entonces sí, es algo que lo puedo ver en la realidad. Pero si yo digo la actitud del niño, estoy nombrando un concepto que me da posibilidad de multiinterpretación. Puedo interpretarlo de diferentes maneras. Pero si yo digo la relación del alumno con el docente es algo específico que estoy nombrando, entonces me estoy dando cuenta de que sí es tranquilamente un indicador de ese comportamiento actitudinal que hace al rendimiento académico de ese alumno. Y cuando hablábamos de la traslación entre todos estos elementos que logramos conformar a través de la operacionalización hacia el modelo de instrumento de recolección, estos indicadores son los que luego se convierten en preguntas al momento de elaborar mi instrumento. Si estoy hablando de una investigación cualitativa, podríamos preguntarle, ustedes imaginen que vamos a consultar al docente acerca del rendimiento académico de los alumnos y que con respecto a la actitudinal hemos logrado operacionalizar esto. Entonces, tengo mi primer indicador, relación con el docente, entonces le voy a consultar al docente. ¿Podría describirme la relación del alumno con usted? ¿Se dan cuenta? Relación con el docente se convierte en una pregunta. Entonces, esta operacionalización me está dando la pauta de cuáles son las preguntas que puedo elaborar. Seguimos con el siguiente ejemplo, relación con sus pares. ¿Cómo describiría usted la relación de este alumno con sus pares, con sus otros compañeros? ¿Cómo describiría la relación de este alumno con el personal de maestranza? Pasamos a la siguiente dimensión, a la dimensión conceptual. ¿El alumno reconoce conceptos? ¿Cómo identifica usted este proceso? ¿De qué manera podría decirnos que el alumno incorpora conceptos? ¿De qué manera el alumno lo aplica? ¿A través de qué? ¿A través de qué elementos? Entonces son estos indicadores los que van convirtiéndose
en las preguntas específicas de mi modelo de entrevista, por ejemplo. Ahora, en el caso de que tenga una investigación cuantitativa, ustedes recuerden que aquí tenemos categorías. Entonces, en mi modelo de encuesta voy a tener relación del niño con el docente. Marque con una cruz. Excelente, muy buena, buena, regular, mala. Y el encuestado tendrá que marcar con una cruz el que corresponda, ¿sí? Entonces, es muy importante poder llevar a cabo este proceso de operacionalización de variable, porque como ustedes ven, es lo que luego se traduce en el modelo de instrumento de recolección de datos, que a su vez depende de cada una de las investigaciones y que tiene que estar presente en la elaboración de un diseño de investigación. El paso que sigue es la determinación del universo, la muestra y las unidades de análisis. Ustedes recuerden que el universo o población son el conjunto de todos los elementos que pueden formar parte de eso que voy a investigar. En nuestro caso sería todos los alumnos de la escuela 339 que pueden tranquilamente ser parte de esta investigación acerca del rendimiento académico de ellos y todos los docentes de esa escuela que también podría evaluarse en ellos la capacitación que adquieren durante el primer semestre del año 2016. Luego de esto nosotros podemos, ustedes imaginen que tenemos una escuela en donde acuden 400 niños y tenemos 50 y 60 docentes. Entonces, nos planteamos como posibilidad de llevar a cabo la investigación la imposibilidad en realidad de llevar a cabo la investigación dado el gran número que conforman el universo de la población de estudios. Entonces me propongo como investigador extraer una muestra. La muestra sería la porción de aquel universo que voy a tomar para aplicar en ella los instrumentos, las técnicas de recolección y para poder indagar solo en ellos, en esa muestra, la relación de estas variables expuestas en la formulación de mi problema. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la muestra puede ser probabilística y no probabilística y ustedes pueden ver en la diapositiva que tienen diferentes clasificaciones a su vez. Dentro de esta clasificación hay varias subclasificaciones. La probabilística tiene que ver sobre todo con la aplicabilidad de un sistema que me permite brindar algún nivel de confianza, algún margen de error también. La no probabilística tiene que ver básicamente con los criterios que establece el investigador para determinar la muestra. En el caso de nuestro ejemplo, podría como investigador decir que de toda la escuela 339 José Silvano Farad voy a tomar el cuarto grado porque es allí en donde, según el informe del primer semestre del año 2017, es donde se encuentra la mayor cantidad de niños con problemas de aprendizaje o con rendimiento académico más bajo. ¿Sí? Por darles un criterio. Entonces, voy a establecer los criterios, voy a extraer esa muestra y deseo trabajar con un cuarto grado en donde hay 30 alumnos. Entonces, he reducido esa cantidad de 400 alumnos a 30, pero significa una muestra no probabilística. ¿Cuáles son las características de este tipo de muestra? Que no se busca generalizar datos. Los datos van a pertenecer a esa porción en base a los criterios establecidos por el investigador. Y las unidades de análisis serían cada una de las personas que conforman mi muestra. También es importante señalar que cuando el universo es demasiado acotado, ustedes imaginen que se trata de una escuela o de un jardín en donde la población la conforman 20 niños, no es un gran número, entonces no se extrae muestra por lo acotado del universo y decide el investigador trabajar con la totalidad del universo de estudio. Y en ese caso también las unidades de análisis serán cada uno de los niños que conforman el universo de estudio y la docente de la sala de 3 del jardín Ardillita, por ejemplo. ¿Sí? Bien, el siguiente paso es el plan de actividades. El plan de actividades tiene que ver con especificar a través de un gráfico, a través de una tabla, cuáles son las actividades que debo desarrollar y cuál es el tiempo que pretendo o que estimo que se puede dedicar o me puede llevar cumplimentar cada una de ellas. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, podemos poner trabajo de campo, análisis de datos, elaboración
de conclusiones y podemos dividir el tiempo en semanas, en meses o establecer fechas específicas del 20 al 25 de julio, etcétera, ¿sí? Pero el plan de actividades es eso, es una tabla en donde se expone cuáles son, digamos, los pasos que me quedan por cumplir en mi investigación y cuál es el tiempo que pretendo dedicarle a cada uno de ellos. La elaboración del proyecto de investigación entonces tiene que ver con esta tercera etapa que teníamos definido que cumplen. Bien, llegamos así entonces a este gráfico en donde tenemos el resumen de todo lo que significa la elaboración de un proyecto de investigación. Vamos a partir nosotros, vamos a hacer aquí un raconto de todo lo que venimos desarrollando, el área temática, luego la formulación del problema. A partir de esta formulación delimito el tema, voy a elaborar el marco teórico, voy a llevar a cabo un diseño concreto, esto significa la operacionalización de variables también. Voy a pasar a definir cuáles son las técnicas de recolección que voy a utilizar, cuáles son los instrumentos de los cuales me voy a valer para llevar a cabo mi investigación. Voy a pasar a la recolección de datos, que esto tiene que ver con el trabajo de campo en sí. Voy a procesar estos datos, voy a analizarlos para poder llegar finalmente a la síntesis y conclusión.